Saludos chicos, vamos hoy a continuar con lo que viene siendo las bitácoras del Data Science dominicano en la introducción a Python y NumPy. Hoy vamos a hablar sobre Python, sus características principales y qué cosas me gustaría que ustedes sepan. No espero que sean expertos en Python, pero para poder ser un data science es bueno que tengan ya una muy buena base de programación. Hay personas que dicen, he visto en canales de YouTube, que en 3 meses una persona puede convertirse en data science. Sí, perfecto. Una persona que por lo menos con un grado de ingeniería o con mucho conocimiento de matemáticas, estadísticas y programación. Una persona así puede convertirse en data science. Pero nadie de en 3 meses va a poder convertirse en data science si no tiene una base fuerte en los conceptos principales. Claro, con esto lo que quiero decir es que tener una base fuerte es prepararse. Y si usted quiere aprender a programar, usted se pone a programar y aprende a programar. Eso es sencillo. Si usted se pone empeño en lo que está haciendo y en lo que quiere lograr, lo va a conseguir. Porque esto solamente hay que aprender y la información está en las redes. Ustedes buscan en cualquier parte de internet, en YouTube, en Udemy, van a encontrar información bastante para aprender y ser autodidacta. Así que sobre Python, hay que aprender Python. Lo primero que les doy aquí es un link a la página oficial de Python para que estudien de lo oficial. Siempre es bueno cuando uno va a aprender algo nuevo irse al oficial y ver las características que nos da un tutorial oficial sobre Python. Aquí tienen un tutorial oficial en español, el link a ese tutorial. También tienen aquí una de las características de Python, que es un lenguaje débilmente tipado. O sea, en Python los tipos de datos no son tan estrictos como lenguajes como C y Java. O sea, no hay que indicarle en el código de qué tipo será un dato. Para lo que sabe un poquito de programación, hay varios tipos de datos dependiendo del lenguaje. Y, por ejemplo, uno de los más comunes son enteros, flotantes, cadenas de caracteres o string, arreglos, etcétera. Entonces, Python es débilmente tipado, no hay que indicarle qué tipo será una variable. Python es un lenguaje interpretado, que es muy importante que sepan eso y que sepan distinguir lo que es un lenguaje interpretado y lo que es un lenguaje compilado. Los lenguajes interpretados son lenguajes que la máquina va traduciendo. Saben que las máquinas trabajan con código binario. Ese es el lenguaje máquina a su menor expresión, 0 y 1. Entonces, cuando uno escribe un lenguaje de programación, lo está haciendo en un nivel bastante alto, un lenguaje muy parecido al humano. Entonces, cuando nosotros escribimos y le damos a ejecutar a un código, un lenguaje interpretado toma una línea de código, la traduce a binario y automáticamente va haciendo ese proceso durante toda la línea de código y va ejecutando el programa. Un lenguaje compilado es totalmente distinto. El lenguaje compilado toma todo el código, lo traduce, genera otro archivo con el código máquina que necesita y ese es el que tú puedes ejecutar. Esa es la diferencia. Es como si tú tuvieras un traductor un ejemplo. Tú tienes un traductor y quieres traducir un libro. Hay un traductor que te lee el libro en el momento y te lo va traduciendo, pero no te genera una copia en el otro idioma. Por ejemplo, si tienes un libro en inglés y lo quieres traducir al español, un lenguaje interpretado o un intérprete lo que va a hacer es que va a leer el libro, lo va a ir traduciendo mientras lee, pero no te va a entregar a ti una copia de ese libro en español. Pero si tú quieres un lenguaje compilado, él va a tomar el libro en inglés, lo va a traducir y te va a entregar a ti una copia de ese libro. Y ese libro nuevo, con el lenguaje español, es el que tú vas a poder leer. Tienen su ventaja y desventaja. Verán normalmente que los lenguajes interpretados se utilizan mucho ya en un nivel de aplicación bastante alto. Y los lenguajes compilados se utilizan para aplicaciones de más bajo nivel, como tarjetas de driver, sistemas empotrados, etcétera. Van a ver que hay una diferencia ahí, porque mientras más específico sea el lenguaje para las máquinas,
para una máquina en específico, más de bajo nivel tiene que ser en ese sentido. Entonces Python es interpretado, quiere decir que es un lenguaje de bastante nivel, aunque hay posibilidades de que ustedes en Python puedan correr código de C. Hay ciertas formas de hacerlo, ya eso es un poquito más avanzado de programación, pero Python tiene muchas características para usarse para velocidad también, porque en muchos casos un lenguaje compilado, aunque le parezca que no, son mucho más rápidos que lo interpretado, en cierto sentido, para trabajar con las máquinas. Entonces tenemos, y C es un lenguaje compilado. Python es un lenguaje multiparadigma. Esto es muy importante también. En programación existen varios paradigmas. Yo digo que un paradigma, mi definición, un paradigma no es más que una forma de pensar o de hacer una actividad determinada. Por ejemplo, una persona puede empezar a escribir en su cuaderno desde la primera página, su cuaderno de texto para la escuela. Pero otro, si quiere, también puede empezar a escribir desde la última página. Y no estaría incorrecto ninguno de los dos. Simplemente son una forma distinta de hacer, de escribir o de llenar el cuaderno desde dos personas. Entonces en programación hay varias formas también de uno programar. Recuérdense que la programación viene siendo una especie de arte. Cuando ustedes dibujan, por ejemplo, se están representando, si yo dibujo un carro, estoy representando ese carro en un dibujo. Ya eso es una abstracción de un carro de la vida real. Nosotros vamos a hacer lo mismo en programación, pero con código. Esa sería la diferencia principal. Entonces, hay diferentes formas de uno presentar eso. La más importante o más utilizada hasta ahora son la funcional, la de procedimientos y la programación orientada a objetos. Aquí vamos a trabajar con un poquito, dependiendo, mientras más ustedes sepan de programación, más tendrán la posibilidad de resolver mayores problemas en Data Science. Creo que sí, que van a tener, mientras más sepan de distintos paradigmas, van a tener muchas facilidades, ya que le pueden ayudar mucho a interpretar distintos problemas. Pero nada, los paradigmas son eso. Lo más importante son el orientado a objetos, Python es orientado a objetos, y también es un lenguaje de programación por procedimientos o por también funcional, en cierto sentido. Tiene algunas características funcionales. Entonces, lo último es que todo en Python es un objeto. Todo, variables, funciones, todo en Python es un objeto. Tú puedes trasladarlo o enviarlo como si fueran un objeto. Es bueno que lean y que se nutran de esto. Yo les dejo los links donde pueden encontrar información determinada sobre estos temas. Pero esas son las características importantes. Es un lenguaje débilmente tipado, Python, un lenguaje interpretado, multiparadigma, y todo en Python es un objeto. Son las características más a la vista que tiene el lenguaje. Lo siguiente con lo que seguiremos, esta bitácora dejémosla hasta aquí ya, como una pequeña introducción a Python, una pequeña charla entre nosotros. Y que sepan que los enlaces están aquí para que tengan más información sobre ello. En la siguiente bitácora lo que hablaremos será sobre los tipos de datos en Python. Es muy importante cuando uno aprende un lenguaje de programación aprender lo que son los tipos de datos. Entonces los tipos básicos son números enteros, números punto flotante, números complejos, iterables, string, tuplas, listas y diccionario. Puede que se me haya quedado alguno, pero más o menos esos son los más importantes que nosotros vamos a necesitar. Sin más preámbulos, vamos a dejar esta bitácora hasta aquí y seguimos en la siguiente bitácora.